¿Estaban ante una revancha legendaria o el montaje de un negocio descarado que buscaba exprimir los bolsillos de los fanáticos? Era Juan Díaz, el otrora Baby Bull, un cordero llevado al matadero por última vez antes de colgar los guantes, o latía en él una última y desesperada llamarada de gloria. La sombra de la duda se cernía sobre Las Vegas aquella noche del 31 de julio de 2010. Muchos susurraban que el verdadero combate no se libraría sobre el ring del Mandalay Bay, sino en las frías cifras de un pay-per-view que olía a estrategia y no a deporte puro. Valía la pena pagar por ver a un Díaz que venía de perder 4 de sus últimas 6 peleas, con la mente puesta en los exámenes de derecho, enfrentarse a un Márquez que, aunque leyenda, ya contaba 36 años y tenía la mira puesta en un pez mucho más gordo llamado Manny Pacquiao. Quédense con nosotros, porque desentrañaremos la cruda verdad detrás de los titulares, las sonrisas forzadas y los golpes que resonaron en el desierto. Lo que están a punto de ver es más que una pelea, es el drama de la ambición, la desesperación y el inquebrantable espíritu humano puesto al límite, donde cada segundo podría revelar si estábamos presenciando un último sacrificio heroico o el epílogo de una ilusión rota. Descubran si la controversia previa manchó la lona antes del primer campanazo y si el resultado oficial contó toda la historia. La atmósfera en el Mandalay Bay era eléctrica, pero con un matiz peculiar. Un año y medio antes, en febrero de 2009, Juan Manuel Dinamita Márquez y Juan Baby Bull Díaz habían protagonizado una auténtica guerra sin cuartel, una danza de furia y técnica que fue coronada como la pelea del año. Márquez, el maestro contragolpeador mexicano, había emergido victorioso por nocaut técnico en el 9º asalto, pero Díaz, con su juventud y agresividad incesante, se había ganado el respeto del mundo. Ahora, la narrativa era diferente. Márquez, con 50 victorias, 5 derrotas y un empate, seguía siendo la élite, el campeón unificado ligero de la AMB, Super, OMB y The Ring. Pero su última salida había sido una dura lección ante un Floyd Mayweather Jr. mucho más grande, una pelea pactada en un peso que no era el suyo y que solo sirvió para engrosar cuentas bancarias. Díaz, por su parte, llegaba con un récord de 35 victorias y 3 derrotas, pero esas cifras no contaban la historia completa. Sus recientes tropiezos, incluyendo 2 peleas contra Paulie Malignaggi, una victoria controvertida y una derrota clara, habían sembrado dudas sobre su estado actual. A sus 26 años, el joven de Houston, Texas, hablaba abiertamente de su futuro en la abogacía, preparándose para el LSAT. ¿Era esta revancha su última oportunidad real de redención o una jugosa bolsa para financiar sus estudios? Los medios especializados no eran ajenos a esta subtrama. Artículos como el de Chris Williams en Boxing News 24, publicado meses antes, en marzo de 2010, titulaban con escepticismo: Juan Manuel Márquez versus Juan Díaz II en Pekín para el 10 de julio. Williams era mordaz. Parece un poco tonto hacer que los fanáticos del boxeo paguen por ver a 2 peleadores que fueron recientemente derrotados. En el caso de Díaz, no solo viene de una derrota ante Malignaggi, sino que también ha sido vencido en 3 de sus últimas 5 peleas. Creo que es ridículo poner esta pelea en Pekín. Este era el tipo de amarillismo, o mejor dicho, crudo realismo, que rodeaba el combate. La promotora, Golden Boy Promotions, defendía la calidad del evento, pero la sombra de la duda persistía. Se aferraba Díaz a un sueño imposible, ¿o era Márquez quien arriesgaba su legado ante un rival que ya había demostrado poder complicarlo? En la previa, Juan Díaz, consciente de su papel de no favorito, las apuestas lo colocaban 3-1 abajo, se mostraba desafiante pero sereno. Aseguraba que no iba a cometer los mismos errores. En la primera pelea, por momentos lo dominé, lo llevé contra las cuerdas, recordaba. Ahora, he afinado el plan. Se trata de un equilibrio delicado entre cerebro y fuerza, ofensiva y defensiva. Su entrenador, el experimentado Ronnie Shields, trabajaba en inculcarle una estrategia que capitalizara su juventud y volumen de golpeo, pero con mayor inteligencia y cautela. Mientras tanto, en el rincón de Márquez, el legendario Ignacio Nacho Beristain pulía los detalles de su obra maestra. A sus 36 años, Dinamita Márquez era un vino añejo, un prodigio de la técnica y la inteligencia boxística. Su objetivo era claro: una victoria contundente que lo catapultara a esa ansiada tercera pelea contra Manny Pacquiao.
el único hombre que representaba una espina clavada en su brillante carrera tras un empate y una derrota dividida muy discutidas. Además, la OMB había dictaminado que el ganador de esta contienda debería enfrentarse al peligroso australiano Michael Katsidis, otro factor de presión. Los días previos al combate estuvieron llenos de declaraciones cruzadas y análisis. Márquez, siempre respetuoso pero confiado, anticipaba una pelea dura. Díaz es un guerrero, vendrá con todo. La primera fue difícil, y esta también lo será. Pero en su mente y en la de su equipo, Díaz era un escalón, necesario pero no el destino final. Para Díaz, en cambio, era mucho más. Era la oportunidad de revertir una narrativa de declive, de demostrar que el Baby Bull aún tenía la furia y la habilidad para competir en la élite. Su comunidad en Houston lo respaldaba, viendo en él un ejemplo de perseverancia. El joven que combinaba los guantes con los libros. Esta dualidad, la del guerrero y el estudiante, añadía una capa de humanidad y vulnerabilidad a su figura. La noche del combate, el ambiente en el Mandalay Bay era de expectación contenida. Figuras como Amir Khan, entonces campeón en las 140 libras y posible futuro rival del ganador, observaban desde el ringside. También se rumoreaba la presencia de leyendas como Mike Tyson y Lennox Lewis. La pregunta flotaba en el aire. ¿Veríamos una repetición de la guerra de 2009 o una exhibición controlada del maestro Márquez? ¿Podría Díaz, con el fantasma de sus derrotas y la promesa de una nueva vida profesional acechando, encontrar la inspiración para una última gesta heroica? Suena la campana. Desde el primer asalto, Juan Díaz salió con la determinación pintada en el rostro. No era el toro desbocado de antaño, sino un peleador más calculador, intentando establecer su jab, buscando imponer su ritmo. Márquez, fiel a su estilo, esperaba, estudiaba, con esa mirada fría y analítica que lo caracterizaba. Los primeros intercambios fueron tensos, con ambos conectando golpes, pero sin que ninguno lograra imponer un dominio claro. Díaz mostraba ráfagas, intentando abrumar al mexicano, quien respondía con combinaciones precisas, esos ganchos y uppercuts que eran su marca registrada. El segundo y tercer asalto siguieron una tónica similar. Fueron rounds cerrados, competitivos. Díaz conectaba con algunas ráfagas que hacían retroceder momentáneamente a Márquez, demostrando que su velocidad y determinación seguían intactas. El público, mayoritariamente mexicano, apoyaba a su ídolo, pero el Baby Bull se ganaba el aplauso por su entrega. Se podía ver a Díaz tratando de trabajar al cuerpo, quizás recordando el efecto que tuvo en la primera pelea. Márquez, por su parte, comenzaba a encontrar los ángulos. Sus contragolpes empezaban a ser más frecuentes y certeros. La precisión quirúrgica de Dinamita contra el volumen y la presión de Díaz. Era una lucha de estilos fascinante, aunque sin la pirotecnia constante de su primer encuentro. Stand up, but maybe when you get to 7, 8, 9 of the job of Diaz. Problem is Diaz is getting low. He looks good defensively, but he's not running anything else. Quizás la cautela era la palabra clave en estas primeras etapas. Ninguno quería cometer un error fatal. A medida que avanzaba la pelea, a partir del cuarto y quinto round, la experiencia y la superioridad técnica de Juan Manuel Márquez comenzaron a inclinar la balanza. El mexicano, cual consumado artista del ring, descifraba el ataque de Díaz. Sus esquivas eran milimétricas y sus respuestas cada vez más dañinas. Los jabs de izquierda de Márquez eran como dagas y sus derechas se encontraban con alarmante regularidad el rostro y cuerpo del texano. Fue en estos asaltos intermedios donde la pelea comenzó a tomar un cariz más definido. La presión incesante de Díaz seguía ahí, pero sus golpes ya no llegaban con la misma claridad, mientras que los de Márquez eran golpes de poder, medidos, con intención. Un duro jab de izquierda y un potente recto de derecha de Márquez encontraron repetidamente su objetivo, y los labios de Díaz comenzaron a pagar el precio, mostrando una inflamación y un corte que sangraba profusamente. El Baby Bull era todo corazón, pero el Dinamita era un maestro estratega ejecutando su plan a la perfección. La esquina de Díaz, con Ronnie Shields al mando, le pedía que no se quedara estático,
que usara más ángulos, que volviera a la presión inteligente. Pero Márquez era un acertijo demasiado complejo. Para el séptimo y octavo round, la narrativa era clara. Márquez estaba en control. Aunque Juan Díaz nunca dejó de intentarlo, nunca dio un paso atrás voluntariamente. La efectividad del campeón era abrumadora. Los uppercuts de Márquez, lanzados desde ángulos inverosímiles, se estrellaban en la guardia y, a veces, en el mentón de Díaz. El mexicano también mostraba las huellas del combate. Una hinchazón comenzaba a formarse alrededor de su ojo derecho, testimonio de la valentía y los esporádicos aciertos de Díaz, pero no parecía mermar su rendimiento. La estadística no oficial de golpes conectados ya marcaba una diferencia considerable a favor de Márquez, quien aterrizaba casi el 50% de sus golpes de poder. Díaz, en cambio, aunque lanzaba mucho, conectaba mucho menos. Era la diferencia entre la actividad y la efectividad. Los rounds de campeonato se acercaban, y la pregunta era si Díaz tendría alguna reserva final, alguna sorpresa guardada, o si Márquez simplemente administraría su ventaja o buscaría el knockout para disipar cualquier duda y enviar un mensaje contundente al mundo del boxeo, especialmente a Pacquiao. Díaz, con el rostro marcado y la boca ensangrentada, seguía mostrando un coraje admirable. No había caídas, pero en varias ocasiones se le vio trastabillar por la precisión de los golpes de Márquez. El campeón no se desesperaba, seguía con su trabajo metódico, minando la resistencia de su oponente. No era la guerra sin tregua de 2009, sino una demostración de maestría, de cómo un peleador de élite puede desarmar a un rival valiente pero inferior en recursos técnicos. La gente en el Mandalay Bay reconocía el esfuerzo de ambos, pero la superioridad del mexicano era palpable. Llegó el 12º y último asalto. Para muchos, el resultado ya estaba escrito en las tarjetas no oficiales, pero en el boxeo, un solo golpe puede cambiarlo todo. Y estos dos guerreros, con el orgullo en juego, no estaban dispuestos a especular. El último round fue, quizás, un eco de su primer enfrentamiento en términos de entrega. Ambos salieron a dejarlo todo. Díaz, sabiendo que probablemente necesitaba un knockout, buscó con desesperación ese golpe milagroso, lanzando combinaciones con la energía que le quedaba. Márquez, lejos de rehuir el combate, aceptó el intercambio, respondiendo golpe por golpe, como si quisiera sellar su victoria con una última demostración de poder y valentía. Fue un cierre digno, con ambos peleadores conectando, mostrando el corazón que los había llevado a ser campeones. El público se puso de pie, reconociendo el esfuerzo titánico de ambos. No hubo caídas, no hubo un drama de último segundo que alterara el curso previsible, pero sí la imagen de dos hombres vaciándose en el centro del ring. Sonó la campana final. Juan Manuel Márquez levantó los brazos, con la confianza del vencedor. Juan Díaz, exhausto pero con la frente en alto, recibió el abrazo de su esquina, y luego el de su rival. Había sido una pelea limpia, sin acciones controvertidas por parte del referee Vic Drakulich. Una pelea donde la técnica y la precisión se impusieron a la juventud y la garra. Los segundos de espera antes del anuncio oficial siempre están cargados de una tensión particular, aunque esta vez la mayoría en la arena intuía el resultado. Michael Buffer tomó el micrófono. Las tarjetas de los jueces comenzaron a leerse. Jerry Roth puntuó 116 a 112. Glenn Trowbridge vio la pelea 118 a 110. Y Patricia Morse Jarman la calificó 117 a 111, todas para el ganador, por decisión unánime, y a un campeón mundial ligero de la AMB, OMB y The Ring, Juan Manuel Dinamita Márquez. En la entrevista posterior, Márquez, con el ojo derecho notablemente hinchado, fue claro. La primera fue difícil, y esta también lo fue. Es un muy buen boxeador. Como todo verdadero guerrero mexicano, ambos peleamos con todo nuestro corazón y lo dejamos todo en el ring. Y rápidamente, sus palabras se dirigieron a su verdadero objetivo. Es bueno para todos los fanáticos, los mexicanos, los filipinos, todos quieren verla. La tercera pelea con Pacquiao. Esa es la pelea más importante para mí ahora. Estaré listo para noviembre, y espero que Pacquiao acepte la pelea. Juan Díaz, por su parte, mostró la clase de un campeón incluso en la derrota. Peleé la mejor pelea que pude. Intercambiamos golpes, peleamos adentro, peleamos afuera. Seguí el plan de pelea, trabajé con mi jab, pero él es un gran peleador.
Fue el mejor hombre. Sobre su futuro, la incertidumbre era evidente. No sé qué voy a hacer. Voy a considerar todos los hechos. La sombra de la Facultad de Derecho parecía más cercana que nunca. Había perdido 4 de sus últimas 6 peleas, y aunque su valor nunca estuvo en duda, su tiempo en la élite parecía haber llegado a su fin. De hecho, un año después, en junio de 2011, anunciaría su retiro, aunque luego tendría un breve regreso. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.